El Partido Popular revalidaría por la mínima la mayoría absoluta en Andalucía. Un nuevo barómetro publicado este martes por el Centro de Estudios de Andalucía, conocido como CIS Andaluz, apunta a una victoria de Juanma Moreno que ve peligrar su preciada estabilidad ante un Vox que toca techo. Según esta encuesta pública, el Partido Popular andaluz caería levemente en porcentaje de votos, retrocediendo 3 décimas con respecto a 2022 y situándose en un 42,8% de intención de voto. Así cosecharía entre 54 y 57 diputados, estando la mayoría absoluta en 55 y los resultados que obtuvieron en los pasados comicios en 58. De este modo, y aunque el Partido Popular paga la factura del deterioro de la sanidad pública, el claro vencedor es este Partido Popular frente a un PSOE que está en caída libre, aunque ya parece tocar su suelo, y un Vox que, como decíamos, está en ascenso con un techo ya localizado. Por su parte, el Partido Socialista obtendría su peor resultado histórico, ya que bajaría de los 30 diputados. Esto es algo que los de Montero dan por hecho. Con un 21% de intención de voto, los del Montero se colocarían entre 26 y 27 escaños. En diciembre la horquilla era algo mayor, entre 28 y 29. Así que parece situarse ese suelo del PSOE, ese límite al batacazo socialista, entre los 25 y los 26. La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia, María Jesús Montero, cargaba contra el Centro, decía que era una encuesta del PP, fabricada por el PP con dinero público y que favorecía el marco mental de la formación de Moreno. Decir que de la encuesta que hablamos es de una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces y, por tanto, las conclusiones a las que llevan estas encuestas es el marco mental que quiere instalar permanentemente el Partido Popular. Unas palabras de las que fuese vicepresidenta del Gobierno que recuerdan al hecho de que el Centro de Investigaciones Sociológicas lo dirige José Félix Tezanos, con el carné del Partido Socialista en la mano. Mientras tanto, esta encuesta apunta a un retroceso en la subida de la ultraderecha. Vox se sitúa entre los 17 y los 20 escaños y aumentaría al menos en 3 diputados su representación en el Parlamento de Andalucía, aunque parece encontrar ese techo en los 20 diputados y siendo esta, pues digamos, el límite frente a un Vox que llegó a aspirar a robarle la segunda plaza al PSOE. El pasado 9 de abril, el candidato de Vox, Manolo Gavira, afirmó en Málaga que la ola de sentido común de Vox llegaría a Andalucía. Esa ola de sentido común que está recorriendo España va a llegar a Andalucía el próximo día 17 de mayo. Y lo vamos a hacer frente a esas encuestas manipuladas, frente a esos insultos que tenemos que recibir, frente a esas mentiras, frente a esas injurias y frente a esos ataques de los que tienen como único trabajo evitar que el cambio llegue a España de la mano de Santiago Abascal y que llegue a la Junta de Andalucía. Y en la izquierda no hay evolución, literalmente. El barómetro de diciembre del Centra pronosticaba entre 5 y 6 diputados para por Andalucía y entre 2 y 3 a adelante. Bueno, pues los resultados en el Centra último son idénticos. Solo aumentan en décimas la intención de voto. Según esta encuesta, los de Maillo obtendrían un 0,1% más de voto desde 2022 y los de García un 1,7% más. Cabe recordar que en estas encuestas todavía no estaba, al menos en el proceso de elaboración de preguntas, el acuerdo con Podemos para integrarse en la coalición. De hecho, pues, Juan Antonio Delgado aparecía en la valoración de líderes, así que no reflejan todavía el impulso que pueda conseguir en las encuestas el hecho de que por Andalucía haya integrado a la formación morada. Y por último, solo Juanma Moreno y José Ignacio García son líderes que aprueban para los andaluces. El resto de líderes suspenden, siendo María Jesús Montero y Manolo Gavira los peores parados, con un 3,7 de media y con un 4,08 respectivamente. El presidente de la Junta en funciones cosecha un 5,46 de grado de conocimiento, de nota media, con un grado de conocimiento del 94,9%. Por su parte, el andalucista supera al popular, se sitúa con un 5,56, aunque lo conocen menos de 2 de cada 10 andaluces. Y después de este análisis, arrancamos y nos vemos en mesa de análisis. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y en tertulia, una semana más en La Diana, tenemos a Carlos Rocha, corresponsal en Andalucía del Confidencial, y a Andrés Rese, que como saben, aparte de colaborador de este espacio, que tiene su ventana liberal, es presidente de Plan y exdirigente de Ciudadanos en Andalucía. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias. Gracias a ti.
A lo largo del programa, como dijimos el pasado lunes, se incorporará alguno que otro periodista más. De hecho, Carlos se abandonará dentro de un rato. Motivo de agenda y que hay unas elecciones que hay que trabajar. Como decíamos, la encuesta del Centra da al PSOE un suelo, el 95, a Vox, mientras tanto, un techo, y a Moreno, la absoluta en peligro. Carlos, ¿qué análisis haces? Bueno, pues el análisis es que está todo más o menos igual que estaba, ¿no? En las últimas encuestas, vamos. Es cierto que hay una cosa que hay que tener en cuenta, y que los propios dirigentes del PP y de San Telmo te lo dicen, y es que este sondeo está hecho, las encuestas desde el 27 de febrero al 12 de marzo, creo. Es justo después del tren de Borrasca, un mes y pico después del accidente de Adamuz. Son dos escenarios que favorecen mucho a Juanma Moreno, que ha mejorado bastante sus datos respecto al centro de diciembre. Y claro, ellos te decían, hace ya tiempo, quiero decir, porque esta encuesta ha salido tarde publicada, ellos te decían que, bueno, que ellos iban a ir un poco dopados, ¿no? Que el dato iba a ser demasiado bueno y que había que ponerlo en cuarentena. El resto de encuestas que se están publicando estos días, que son más recientes, tienen el trabajo de campo hecho más reciente, eh, alejan un poco más a Juanma de la mayoría absoluta, que yo creo que es el escenario en el que están ahora mismo, ¿no? Por encima de los 50 escaños quizá, pero cerca, pues sobre todo también por esos restos, ¿no? Que están mencionándose mucho por parte de los distintos partidos, sobre todo del PP, donde se van a poner en juego los últimos escaños que pueden decidir si el PP tiene 52 o 56, que será bastante, o sea, cambiaría mucho la situación por un puñado de votos, eso es cierto. El PP, el PSOE, sin embargo, yo creo y creo que se verá en las próximas encuestas que va un poco al alza, que el PSOE funciona bien en las campañas, suele funcionar bien, tampoco vamos a hablar de una mejora enorme, ¿no? Creo, vamos, tampoco, como dice Lourdes Lucio del País, no podemos sacar la bola de cristal. Pero bueno, lo lógico es que mejoren sus datos y también, hablando con dirigentes del PP incluso, ellos reconocen que será muy difícil que el PSOE baje de los 30 escaños, que incluso lo ven un poco por encima, ¿no? En parte porque por el desgaste de el PP es pequeño. Existe, pero es pequeño. Andrés, ¿qué análisis haces tú? Pues la verdad que coincido casi al 100% por lo manifestado por Carlos. En política, un día, lo que pasa al día siguiente ya tiene una deriva temporal pues que no se ajusta a la realidad y estos datos que da el Centra desde marzo, como ha dicho Carlos, con todo lo que hemos acontecido, con esa Semana Santa que hemos tenido y esa campaña que se hace ya en Semana Santa, yo creo que es un mundo, ¿no? Lo que se aleja de la realidad, pues la verdad es que bastante. Es cierto que va marcando lo que son las horquillas de los resultados electorales en los que pueden moverse las distintas opciones, pero yo creo que sirve como una mera referencia ante el mes que nos viene, ¿no? Ante el mes electoral que nos viene encima. Es cierto que se refleja pues la tendencia al alza del Partido Popular en Andalucía, que lleva, el moderado, como dije el otro día, el ultramoderado o suavón Juanma Moreno y el gran batacazo que se va a dar el Partido Socialista a través de la peor candidata que creo que podían haber puesto en esta tierra, que es como la María Jesús Montero. Decía yo en la introducción, Carlos, no sé si, bueno, de hecho tú has dicho lo contrario, que se podía dar por hecho que el PSOE iba a obtener sus peores resultados históricos. Creo que por lo que tú analizas no va a ser así. O sea, tú creo que a mí me parece, por lo menos a los 30 a mí se me parece un poco atrevido decir eso, porque el PSOE al final es un partido que me parece que gobierna en cerca de 400 municipios, es una cosa que todavía es importante, y suele movilizarse más cerca de las elecciones. Yo hablaba esta mañana, bueno, hace un rato, con un dirigente del PP que me confirmaba que no existía todavía ambiente electoral, ¿no? Que lo que estaban ellos palpando es que la situación todavía estaba muy calmada. Es cierto que el PP quiere que la cosa esté calmada y que no haya mucho decibelio en la campaña, pero todavía no existe ese momento de vamos a ir a votar. La gente todavía no se acuerda del todo que hay unas elecciones, decía este dirigente del PP, que además es tiene formación como sociólogo, ¿no? 30 escaños
en el PP, en el PSOE lo que decían respecto a los 30 escaños es que los batacazos que hemos visto en Aragón o en Extremadura ya los ha dado el PSOE de Andalucía. El batacazo ellos creen que se lo dieron en el año 22 y que creen que ese es su suelo y están en esas, ¿no? Es cierto que puede pasar, pero yo creo que decir que el PSOE va a estar en 25 sería una catástrofe de proporciones enormes y se hablaría incluso de una refundación del partido. Claro, pero quizás sí que 28 29 no sería tampoco una locura. Todo lo que sea menos de 30 es un drama, porque es lo que consiguió Claro. Juan Espadas, que supuestamente era según el partido decidió, después de hace año y pico, pues era un muy mal candidato, no era imposible de hacer aquello remontar y se optó por por una candidata que ellos consideraban que era mejor. O sea que si tú optas por una candidata mejor y el resultado es peor, el fracaso es bastante grande. Claro. Andrés, ¿tú qué crees? ¿Que el PSOE se mantendrá en los 30, que bajará, subirá? Es muy difícil que alcance los 30. Yo, sinceramente, es que el sacar la bola de cristal en unas elecciones aquí ahora en Andalucía, después de los antecedentes que hemos tenido en Extremadura, en Aragón y en Castilla, es muy complicado. Creo que le puede venir a favor la participación de Vox, como estamos viendo en esta campaña y en los discursos y cómo va derivando los discursos, ¿no? El ejemplo creo que lo vimos ahí en Granada. Estas escenificaciones que estamos viendo, que va a realizar Vox en campaña, pues creo que incluso le puede perjudicar a Juanma Moreno en los posibles pactos que se diseñan o que se van diseñando y puede beneficiar incluso también a la marca PSOE a la hora de activar ese voto que podría quedarse en casa por el hecho de no coincidir con la candidata o con las maniobras políticas de Pedro Sánchez, pero yo creo que eso también le puede hacer una suma, ¿no? Y aparte también que queda el espectáculo de los debates, que para mí, la verdad, como persona que le gusta lo que es la política, como cafetero político que me considero, creo que van a ser unos debates buenísimos, espectaculares. Claro, no sé si tuviste oportunidad de escuchar estas palabras, que no sé, me imagino que sí, que les habrá replicado Vox a lo largo de Andalucía. Yo las escuché en Málaga. El candidato, tanto Manolo Gavira como Abascal, cargaron contra las políticas islamistas y, de hecho, el presidente del partido catalogó al histórico andalucista Blas Infante como santón del islamismo. Le criticó y le parecía prácticamente, no sé, un islamista encubierto. Eso seguro que además Andrés va a querer hablar de eso. ¿Tú cómo ves esa apuesta por esa radicalidad, además contra una persona tan querida en Andalucía? A mí me decía un compañero que por qué quería perder Vox las andaluzas. Mira, bueno, es una cosa que han hecho siempre. Es una apuesta por la que ellos, o sea, los primeros días que participaron en las celebraciones que se hacen por el nacimiento ahí de Blas Infante en el Parlamento, ellos ya a eso lo calificaron de islamista, incluso creo que lo calificaron de que tenía problemas mentales. Quiero decir, ellos tienen esa apuesta clara. Ellos, por ejemplo, apuestan por otro tipo de Andalucía. Ellos hablan de que Andalucía, el padre de la patria es el rey San Fernando y lo magnifican, vamos, lo defiendan así en redes sociales. Entiendo que van a un target que ellos consideran que existe y que consideran que funciona. El problema al final no es tanto si son este tipo de barrabasadas, yo creo que entra dentro de su apuesta por elevar el volumen. A ellos les interesa que los votantes más de derecha o la gente que está debutando entre el PP y la derecha, pues quiera optar por una versión más dura y no por una persona que defiende la moderación. Hay gente que va a votar a Vox seguramente porque quiere que Juanma Moreno sea presidente, pero quiere que sus políticas viren hacia la derecha. Andrés. Mira, yo lo resumí en 3 palabras en un tuit de X que puse. Yo cuando escuché a Abascal referirse al padre de la patria andaluza y llegar de Madrid y mirarse en la tumba o en la memoria de Blas Infante, lo definí con 3 palabras: asco, miedo y vergüenza. Y es que aunque me tenga acostumbrado ese llamamiento continuo a la crispación por parte de los miembros de Vox, pues la verdad es que no deja de sorprenderme, Y mira que me tiene acostumbrado, pero la verdad que yo creo que fue el pistoletazo de salida a lo que van a venir, a lo que va a venir Abascal a Andalucía, ¿no? A generar esa equipación, a remover las tripas y en ese espectáculo, pues recabar el mayor número de apoyos posible en la campaña, en las elecciones.
Vamos a hacer una pausa en la tertulia porque además vamos a recibir a una de las candidatas de Vox, una candidata por Málaga. En algún momento le preguntaremos por esto y en unos minutos volvemos con la tertulia. Y seguimos comentando los resultados de la última encuesta del Centra, que recordemos que le da una mayoría absoluta por la mínima a Juanma Moreno, a una María Jesús Montero que toca suelo y a un Vox que parece que frena su subida en los 20 diputados. Mientras tanto, por Andalucía y adelante se estanca en un crecimiento de 5 a 6 y de 2 a 3 respectivamente. Y vamos a comentarlos con Yolanda Gómez, que es portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Málaga y número 4 de las listas de esta formación por la provincia de Málaga. Bienvenida, señora Gómez, a la diana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo analiza los resultados de la encuesta? ¿Ve que hay un techo para su formación en los 20 diputados? Bueno, nosotros las encuestas las estamos encontrando en la calle. Nosotros nos estamos desplazando y estamos recorriendo las calles y los barrios para trasladarle a todos los andaluces un mensaje. Y es un mensaje que ha quedado plasmado en el acuerdo que se firmó ayer, precisamente en el Gobierno, en el acuerdo que se llegó para gobernar en Extremadura con el Partido Popular, y que es un acuerdo en el que se van a marcar las líneas principales que vamos a pedir aquí también y traer aquí también en Andalucía. Entonces, bueno, nosotros no nos guiamos por las encuestas porque muchas veces están cocinadas por aquellos que las preparan, y sí que vemos en la calle pues que la gente nos pide de verdad un cambio. Los andaluces quieren un cambio real, nos dan nuestro apoyo, nos dicen que sigamos ahí y nos piden que por fin llegue a Andalucía ese cambio que con el gobierno de Moreno Bonilla pues no ha llegado. Le tengo que preguntar, ¿hasta qué punto cree que el electorado le puede llegar a penalizar por esas disputas internas que parece que ha habido en su partido? Por ejemplo, salen denunciando purgas exdirigentes como Ortega Smith. Nosotros como digo, es que estamos centrados en la calle. Es que a nosotros no nos está afectando ninguna purga interna, ni hablamos de ninguna purga interna. Nosotros estamos en la calle y lo que le preocupa a los españoles, lo que le preocupa a los andaluces es el programa de Vox y las ideas de Vox. Eso es lo que le preocupa a los españoles y a los andaluces. Entonces a nosotros lo único que nos preocupa es llevar esas ideas, llevar ese programa tal cual lo hemos llevado y se van a beneficiar los extremeños aquí a Andalucía. No me ha descartado que haya purgas internas, pero entiendo que no, que cree que no las hay, ¿no? Entiendo yo. Es que creemos que es que no hay que hablar de eso, que es que lo importante no es eso. Lo importante, como digo, es el programa, es que son las ideas y es el proyecto de Vox. Ese proyecto de Vox es hacer un cambio que dicen que es real frente a la estafa del Partido Popular que cambió siglas, pero no políticas. Dicen que los socialistas han comprado que los populares, perdón, han comprado las mismas políticas que los socialistas. Lo dijeron la pasada semana, el jueves, en Málaga, donde presentaron a sus candidatos provinciales con el secretario general de su partido, Ignacio Garriga, el presidente de su formación, Santiago Bascal, y el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, que es Manolo Gavira. ¿En qué sentido dicen ustedes que el PP copia las políticas del PSOE? Porque hablan de robar el cambio. ¿A qué se refiere? Hombre, es que los andaluces no tienen por qué elegir entre la mafia del Partido Socialista y decimos efectivamente la estafa del Partido Popular, porque el Partido Popular tenemos que tener en cuenta que Moreno Bonilla lleva gobernando 8 años en Andalucía, 3 de los últimos 3 años con mayoría absoluta, y aquí en Andalucía no ha cambiado absolutamente nada. Se ha dedicado a gestionar el cortijo socialista, no ha cambiado ninguna ley, no ha cambiado las políticas. De hecho, está aplicando las peores políticas socialistas en Andalucía. Están perjudicando mucho a los andaluces y lo vemos en el destrozo que han hecho de los servicios públicos, de la sanidad, de la dependencia, la falta de acceso a la vivienda, de nuestras infraestructuras. Se sigue subvencionando a los sindicatos corruptos. Los sindicatos fueron condenados por corrupción. Le deben a los andaluces 40 millones de euros y Juanma Moreno sigue subvencionando estos sindicatos. Juanma Moreno se ha dedicado a mantener la administración paralela y todos los enchufados de la estructura socialista, aparte de aumentar los altos cargos, los puestos de libre designación y aumentarse el sueldo. Es decir,
no solo ha mantenido toda la estructura socialista, sino que también la ha aumentado. Y no sabemos en qué se está gastando el dinero Moreno Bonilla, porque es que también vemos cómo ha incrementado la recaudación por el IRPF, el tramo autonómico, en un 93%, y vemos que los servicios públicos están degradados. Y por otro lado, también quiero relacionar esta degradación y este destrozo de los servicios públicos con la inmigración ilegal. Hay que tener en cuenta que es que Moreno Bonilla apoya, y de hecho dijo que tenía un corazón así de grande para bueno, pues acoger a todos los inmigrantes ilegales. Y es que esas políticas de efecto llamada que promueven Moreno Bonilla y la regularización masiva de Sánchez, y que solo denuncia Vox, la estamos pagando los malagueños, la estamos pagando los andaluces. Y digo que la estamos pagando porque, por ejemplo, en la inseguridad que tenemos en nuestras calles, el otro día estuvimos con Jorge, un vecino que vive en Málaga, que es portugués, que salió del trabajo y fue agredido. Es que un marroquí le rajó la cara. Era un marroquí que estaba en situación ilegal y además tenía una orden de detención. ¿Cómo es posible que esto está ocurriendo aquí, en nuestras calles y en nuestros barrios, por culpa de esas políticas de efecto llamada de Partido Popular y Partido Socialista? Por eso decimos que el Partido Popular es una estafa y que hace lo mismo que el Partido Socialista. Y también esa inmigración ilegal o esa regularización masiva, ya tenemos datos, y va a suponer en Málaga unas 30.000 personas más que se regularicen, y va a aumentar y a presionar más las listas de espera de la sanidad, que en Málaga ya está bastante colapsada. Ujú. Siendo yo malagueño y usted edil en el consistorio malagueño, le tengo también que preguntar por si ve que esas políticas socialistas del PP también se hacen en el gobierno local, porque además dicen los partidos de la izquierda, no sé si ustedes lo comparten, que la provincia de Málaga y en concreto la capital, pues son el epicentro, ¿no?, de las políticas del PP. Ellos, digamos, que creen que las políticas del PP pues son otras que no son las del PSOE, pero bueno, ustedes si lo creen, no sé si comparte ese análisis de que Málaga es el epicentro de esas políticas del PP, y si también hace una crítica a políticas socialistas del equipo de Francisco de la Torre. Hombre, en el Ayuntamiento de Málaga lo estamos viendo todos los días, donde llegan donde, para empezar, es que tienen los dos el pin de la Agenda 2030, lo lleva tanto Partido Popular como Partido Socialista, se lo podemos ver al alcalde. Y el pin es lo de menos, es lo que representa ese pin, las políticas climáticas y el fanatismo climático que estamos pagando todos los malagueños. Y lo digo, por ejemplo, porque de eso deriva la zona de bajas emisiones, el que no podamos circular con nuestro vehículo, por poner un ejemplo, o incluso la tasa de basura que quieren repercutir o que van a repercutir a los hogares con el incremento que eso supone. Entonces, también estamos viendo cómo pues, llevamos una iniciativa contra la regularización masiva de la inmigración ilegal por parte del Gobierno de España, y vimos cómo el Partido Popular, después de apoyarnos, se arrodilló ante la izquierda cuando se lo pidió, y el alcalde se retractó de nuestra moción contra la regularización masiva. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente Partido Popular es igual a Partido Socialista, y lo vemos también en el Ayuntamiento de Málaga, como también en unas declaraciones el alcalde dijo que veía más un pacto o un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista que con Vox, que Vox tendría que virar mucho al centro. Ujú. Y si el Partido Popular hace las mismas políticas que el PSOE para ustedes es prácticamente, me va a permitir ese Carrillo, el demonio encarnado, y si le ha robado el cambio a los andaluces, y si es una estafa, ustedes van a apoyar a una investidura del estafador Juanma Moruno, según lo definió Santiago Abascal el otro día, como presidente de la Junta. O sea, si es un estafador, ¿cómo le explican a los andaluces, a los que les piden el voto, a usted, a los malagueños, que después vayan a apoyar su investidura? Hombre, Presumiblemente. si en ese apoyo de esa investidura podemos llegar a acuerdos de gobierno fundamentales, como hemos llegado en Extremadura, donde se va a priorizar a los extremeños por encima de los de fuera y por encima de los políticos, es decir, los extremeños van a ir primero, nosotros también queremos beneficiar a los andaluces en ese aspecto, pero queremos traer esos acuerdos y esa ola de sentido común que está avanzando en otras comunidades autónomas como Extremadura, Aragón o Castilla-La Mancha a Andalucía. Y si lo conseguimos, pues mejoraremos la vida de los andaluces. Poco a poco, de hecho, ese acuerdo dista mucho del ideal de Vox, pero bueno, es un punto de partida, es un punto de partida.
Y señora Gómez, le tengo que preguntar. Usted está en las cuartas en la lista. No sé si sus encuestas internas le apuntan a que Málaga puede darle 4 diputados a Vox. Se lo pregunto por si ve compatible esa responsabilidad con la de ser concejal en el Ayuntamiento de Málaga. Aunque algunos piensen que los políticos no trabajan, sí que lo hacen. Y compatibilizar ambos trabajos yo creo que sería bastante complicado, ¿no, señora Gómez? Bueno, pues sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Málaga tiene una actividad frenética y bueno, sería complicado, pero llegado el momento, de hecho nosotros nos presentamos en Andalucía para gobernar, no para ser la muletilla de nadie. Así que llegado el momento, pues bueno, pues ya veríamos cómo se llevaría a cabo pasadas las elecciones. Y eso puede pasar porque usted abandone el consistorio y se lo deje pues, al siguiente en las listas. Que igual sería lo más cómodo para usted. Pues no lo sé, tampoco depende de mí, tampoco depende de mí. Al final yo voy a estar trabajando para los andaluces o para los malagueños igualmente y como digo, lo importante es el programa de Vox y los ideales de Vox. Y hablando de los ideales, le tengo que preguntar por unas palabras que dijo Abascal en Málaga, que han levantado revuelo, la sabrá porque usted estuvimos hablando antes de que comenzara el evento. Dijo el presidente de su formación que Blas Infante era un santón del islamismo, porque en sus tesis, pues digamos que no excluía a las personas de esa religión de su patria o matria andaluza. Eso ha enfadado mucho, hasta el punto de que, bueno, un compañero periodista venía conmigo haciendo fotos, me dijo, ¿por qué Vox quiere perder las elecciones andaluzas? Claro, Blas Infante, que está muy querido en Andalucía, me dijo, ¿por qué las quiere perder? ¿Por qué le insultan? Parece que quieren perder las elecciones. ¿Por qué tienen esa consideración de Blas Infante? Seguro que tiene sus motivos. Bueno, a ver, se armó un revuelo con las declaraciones de Santiago Abascal, declaraciones que incluso cuando habló de Juanma Moreno, lo que de manera figurada estaba queriendo decir y señalar son las palabras de Juanma Moreno Bonilla, de esa estafa, ¿no?, del Partido Popular, por decir que tenía el corazón así de ancho para acoger a todos los inmigrantes ilegales. Es decir, para que Andalucía sea el hospital de Media África o que nosotros tengamos que acoger en Andalucía a Media África. Y lo dijo en sentido figurado para denunciar esas políticas de efecto llamada y esas políticas que están afectando no solo a nuestros servicios públicos, sino también a nuestros barrios y a nuestras calles. Ujú. Le hemos escuchado también criticar a su formación, digo, la situación de los servicios públicos. Y claro, quiero preguntarle por propuestas, porque a mí me da siempre la sensación de que siendo ustedes una formación conservadora y liberal, al igual que el Partido Popular, pues las recetas sobre los servicios públicos entiendo yo que son parecidas. Son reducir impuestos, que haya menos dinero con el que sufragar mejores servicios en lo público, porque van a quitar ustedes sueldo de políticos, siempre dicen, paguitas, ayudas a los sindicatos, etcétera, y centrarse no solo ¿no? en sanidad, educación y dependencia, y permitir que haya libre competencia con el sector privado para que así todos los servicios mejoren. Creo que esa es la receta, digamos, liberal a este respecto, que yo no sé cómo se diferencia con la del PP, porque obviamente con la de por Andalucía y adelante, que son, pues digamos, subir impuestos para que haya más dinero, para redistribuir la riqueza y todo esto, con esas políticas no están ustedes. Entonces, yo lo que no entiendo es la diferencia que puede haber en las recetas del Partido Popular y de Vox, que entiendo, insisto, que son dos partidos liberales que en algo se tendrán que parecer en este sentido. Bueno, distamos mucho del Partido Popular en el sentido que estoy diciendo. Es decir, un Partido Popular que lo que apoya son los chiringuitos, la estructura, como digo, socialista, que no solo la mantiene, sino también que apoya los delirios ideológicos de la izquierda y que también ha aumentado los altos cargos, se ha aumentado el sueldo justo después del accidente que dejó 46 víctimas de Adamuz. Estamos hablando de que está alimentando y subvencionando a los sindicatos. Estamos hablando de que está castigando al sector primario, igual que lo hace la izquierda cuando apoyan el Pacto Verde Europeo, cuando llevan ese PIN de la Agenda 2030 y que los agricultores nos dicen que le están arruinando, porque ahora un político en Bruselas que en su vida ha pisado un campo les tiene que decir cómo tienen que trabajar a ellos el campo. Le inundan a burocracia. Señor Moreno Bonilla,
está inundando a burocracia y no solo al campo, sino también a los autónomos. Hay una maraña de normas que, de hecho, en el acuerdo que hemos presentado con el Gobierno en Extremadura, se caracteriza por otra de las ideas principales es la desregulación, la eliminación de esa burocracia. Tenemos que Eso tener en tienen cuenta ustedes que la Consejería de Desregulación, tienen esa consejería además la en Consejería Extremadura. de Desregulación, pero es que además vemos cómo la sanidad pública, nosotros lo que queremos es reforzar los servicios públicos, cosa que no está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular se está dedicando a gestionar lo mismo. Vemos como en la sanidad hay una precariedad laboral que está haciendo que los médicos, que haya fuga al extranjero de nuestros profesionales sanitarios y que estemos importando pacientes de la inmigración ilegal y que estemos por debajo de la media de España, en nuestra comunidad autónoma, en gasto sanitario por habitante. Y es que haría falta 18.000 sanitarios en Andalucía para llegar a la media de España. Y tenemos unas listas de espera, concretamente para operaciones quirúrgicas, que superan, que es la segunda de España, que son 114 días. Para que un malagueño y un andaluz no pueda acudir a un hospital a hacerse una prueba o a hacer una operación, o incluso al médico de atención primaria, que hasta 10 días, más de 10 días tarda la atención primaria. Entonces, precisamente vemos que Moreno Bonilla no está gestionando ni reforzando los servicios públicos, sino todo lo contrario, y lo hemos visto con el cribado de cáncer de mama. Es el caso más claro de que mantiene las políticas socialistas. Ha desprotegido a las mujeres por un protocolo del año 2011 que era socialista y que lo ha mantenido. Y es que no ha cambiado absolutamente nada. Y también lo vemos en el acceso a la vivienda, porque ¿en qué se ha gastado en Moreno Bonilla el dinero? Prometió 4.000 viviendas de protección oficial al año y tan solo ha entregado en el año 2025 una tercera parte. Pero es que en Málaga tan solo se han entregado 98 viviendas de protección oficial. Y tenemos dinero, o sea, ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Pues robarle el dinero a los andaluces en todas estas décadas, con el caso de los ERE y otros casos más que puedo enumerar. Pero es que el Partido Popular se ha dedicado a mantener la administración paralela y a los enchufados, que nos cuestan más de 10.000 millones de euros al año a los andaluces. Entonces, el acceso a la vivienda ni se ha liberalizado el suelo porque no han eliminado burocracia, tardan más de 10 años los suelos en agilizarse y en reparcelarse, por lo tanto no se puede construir. Ni vivienda de protección oficial han construido, ni vivienda libre. Y ahora nuestros jóvenes tienen un problema muy grande para acceder a la vivienda, y las familias también. Y todas estas políticas no las paga ni Moreno, ni Montero, ni Pedro Sánchez. La pagan los ciudadanos y la pagan los españoles. Porque ese es el mensaje que están lanzando, por ejemplo, con la inmigración ilegal, que es que entrar de manera ilegal en este país premia. Y ese premio lo pagamos todos nosotros. Y por no hablar también de nuestras infraestructuras, que también están degradadas, lo vemos aquí en Málaga. Ese tren litoral que llevan 26 años prometiendo populares y socialistas, que no es un tema coyuntural de ahora. Es un tema de hace ya de abandono de muchos años. Uno de los trenes más rentables de España, el tercero o el cuarto de España en número de pasajeros. ¿Cómo es posible que tenga acumulado estudios que nos cuesta todo muchísimo dinero y que todavía no se haya ejecutado? Y mientras tanto, colapso en las carreteras, en la A7, que lo están sufriendo en toda la Costa del Sol. Y la única alternativa que hay, que es la autopista, es uno de los peajes más caros de España, que tampoco lo han bonificado. Entonces, yo no sé, es que el Partido Popular y Partido Socialista son lo mismo. Lo están demostrando aquí en Andalucía. Y en Andalucía hace falta un cambio real, y que se beneficien de todo lo que se van a beneficiar los extremeños, que es de una bajada de impuestos, que es de un control de la inmigración ilegal, de priorizarlo a los extremeños, y en este caso a los andaluces, por encima de los políticos y por encima de los de fuera. Y no solo eso, sino reforzar todos los servicios públicos y ayudar a nuestro sector primario, la dependencia. Es que mueren 7.000 personas, 7.000 andaluces al año mueren esperando la ayuda a la dependencia. No hay derecho, y esto es una vergüenza. ¿Pueden asumir los andaluces y las andaluzas que Vox en Andalucía exigirá cosas parecidas a las de Extremadura? Es decir, lo de los españoles primero, la prohibición del burka y del niyak, que nunca sé si lo pronuncio bien, las competencias de familia, una vicepresidencia, las competencias de agricultura y la consejería de simplificación administrativa, que se llama aquí en Andalucía. ¿Podemos asumir que el acuerdo de Extremadura podrá exportarse si es que el Partido Popular acepta a Andalucía?
Claro, pero ese es el mensaje que hay que trasladar a los andaluces, por eso estamos en la calle todos los días recorriendo los barrios, de la mano de Manolo Gavira, que es nuestro candidato a la presidencia de Andalucía, que es el mejor candidato y el único que puede cambiar las políticas y el rumbo de políticas de Andalucía y mejorar la vida de los andaluces. Ese es el mensaje que estamos intentando trasladar y que ha quedado evidenciado en ese acuerdo que se firmó ayer en Extremadura. Y se podrá parecer al que se puede hacer en Andalucía. Como digo, nosotros tenemos una ambición mayor, el ideal de Vox es mayor, pero es un punto de partida y nosotros, bueno, pues ya veremos el resultado de las elecciones, pero que nosotros nos presentamos para gobernar, para gobernar. Yolanda Gómez, número 4 de Vox por la provincia de Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la capital. Gracias por venir a la Diana y suerte en las elecciones. Muchísimas gracias y a ti por invitarme. Y volvemos a la tertulia, volvemos al análisis. Ahora vamos a cambiar de bloque, porque como saben, la conformación de las listas pues nunca es algo sencillo. El lunes 13 de abril, que es de esta semana, era la fecha máxima para presentar las listas electorales a la Junta Electoral Central. Y pues como siempre, pues hay actos de presentación de candidaturas. Adelante y Vox lo hicieron en Málaga, el PP lo hizo en Granada, los socialistas en Cádiz y la coalición por Andalucía en la capital. Juan Moreno, digamos que ha repetido ha hecho repetir a sus consejeros en sus cargos en el Parlamento, han ocupado todos números puestos de salida. Moreno, número 1 por la provincia de Málaga, que es la suya. José Ignacio García y Manolo Gavira serán candidatos por Cádiz, y Antonio Maillo y María Jesús Montero coinciden en Sevilla. Y claro, es que la confección de las listas del PSOE gaditano pues no ha sido precisamente tranquila. La dirección provincial, liderada por Juan Carlos Ruiz, desafió a la regional, que pretendía imponer a otra cabeza de lista, y finalmente el pulso lo ganó Ruiz, que será el candidato por Cádiz, tras aceptar a una figura cercana a Montero en puestos de salida. Esta historia se la conoce muchísimo más Carlos Latorre, así que le voy a dar la palabra, Carlos Rosa, perdón, así que le voy a dar la palabra a él, y en unos minutos además abandonará la tertulia porque se tiene que ir a trabajar. Pues bueno, un poco el resumen lo has contado tú, ¿no? El PSOE, la confección de la lista no fue tan fácil como se podía esperar, sobre todo para una candidata que fue elegida en parte porque era la opción de consenso entre las distintas familias, pero hubo problemas más o menos graves en Granada y también en Córdoba. Lo de Cádiz se fue más allá porque no llegaron al miércoles. Eso pasa, los plazos de presentación, el calendario del PSOE, el lunes comenzaban las reuniones de las agrupaciones locales, el miércoles se aprobaban en las ejecutivas provinciales y el viernes se aprobaban a nivel autonómico. El miércoles hubo un acuerdo en todas las provincias menos en Cádiz, aunque Córdoba y Almería tuvieron que adaptarse a una petición de la Secretaría General, que era que los líderes provinciales no deberían ir en las listas, aunque los líderes provinciales de esas provincias querían ir. No ocurrió, acataron la petición, y en Cádiz pasó lo que no pasó, por ejemplo, en Huelva y en Jaén, efectivamente. En Huelva y en Jaén hay también líderes dirigentes cercanos a María Jesús Montero, como son Ángeles Ferris y María Jiménez, que son contrarios a las direcciones provinciales en sus territorios, pero allí las direcciones territoriales dijeron, vale, pues si Montero me dice que yo meta en puesto de salida a Ferris y a Jiménez, los meto. Eso no pasó en Cádiz porque Juan Carlos Ruiz Boix tiene una forma de hacer política más dura. También es verdad que Cádiz es un lugar bastante llamativo, no sé cómo calificarlo, peculiar, dentro de lo que es la vida orgánica del PSOE. Fue José Antonio Griñán el que definió a Cádiz como Cádiz-Herzegovina cuando se tenía que hablar de las familias dentro del PSOE. Y lo demostraron el pasado viernes, ¿no? Que hubo allí fue en el paradójicamente, además, la reunión del comité director que aprobaba las listas se iba a celebrar en el Parador de Cádiz, efectivamente. Y bueno, hubo allí un pulso público y privado porque estaban allí en la cafetería del hotel, unos y otros. Ruiz Boix no quiso dar su brazo a torcer porque la dirección de María Jesús Montero era que hubiera una lista en la que hubiera presencia de todas las corrientes que hay en cada provincia. Ruiz Boix no estaba por la labor, él no tenía intención de incluir a Nando López Gil, que es el director de campaña el jefe de comunicación del PSOE de Andalucía y tiene un papel muy importante en la campaña, porque es un histórico dirigente contrario a su facción dentro del PSOE de Cádiz.
Lo mismo pasa con Irene García, que fue presidenta de Diputación y tampoco tenía intención de incluirlo en la lista. Eh, Todo llegó como muy al filo de la navaja al día de Cádiz y aquello fue un pulso. Montero forzó el número 1 de Nando López Gil en una reunión por la mañana. Después Juan Correjo Jr. Amagó con irse de la lista si no lo ponían el número 1 y aquello fue un pequeño navajeo hasta que finalmente llegaron al acuerdo. Lo gracioso es que los dos se dan por, las dos partes se consideran ganadoras. Ruiz Boix está satisfecho porque consiguió que su número 1 fuera Juan Cornejo, que era lo que él pretendía desde el principio. Y la dirección andaluza, después de esa pelea pública, se encargaron de dejar claro que ellos lo que querían en el fondo era ese equilibrio entre dos personas en los primeros 4 números afines a Ruiz Boix y otras 2 personas que no lo fueran y que fueran de otras corrientes de la provincia. Y bueno, ese fue el resultado. Hay que recordar, y es muy importante, que Juan Carlos Ruiz Boix ganó las primarias del PSOE de Cádiz hace un año y pico por 81 votos, con un 51% frente al 48% de los críticos, entre los que estaban encuadrados los que he dicho antes, que son Fernando López Gil y Irene García. Claro que iba muy por la mínima. Carlos Rosa, periodista del Confidencial, gracias por venir a la Diana, por hacernos un poquito. Gracias a vosotros. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Andrés, ¿cuál es tu análisis de lo que ha ocurrido en el PSOE de Cádiz? Bueno, la verdad que dentro del desconocimiento que puedo tener con lo que va pasando en Cádiz y en otras provincias andaluzas, me centro mucho sobre todo en Málaga, en mi tierra. Es cierto que bajo la vivencia política que yo experimenté en mi etapa de ciudadano, tanto lo que es la confección de las listas como la celebración de congresos son una sangría para los partidos, ¿no? Y aquí el PSOE ha demostrado nuevamente una de sus debilidades, ¿no? Por la guerra, las cuitas internas que está sufriendo pues desde que está Pedro Sánchez y la toma de decisiones de Pedro Sánchez y las imposiciones que Pedro Sánchez realiza en los distintos territorios y en especial en Andalucía. La verdad que pues es un fiel reflejo de lo que se vive de manera interna. Creo que ha pasado en todas las provincias, exceptuando a lo mejor un poco menos en Málaga por la intervención de José L y el perfil que tiene José L, pero creo que ha sido el fiel reflejo porque se ha hecho un poco más de puertas abiertas al exterior. Hablamos ahora de Cádiz. Se incorpora en este momento de la tertulia Carlos Latorre, que como saben es colaborador habitual de este programa, es periodista del debate. Carlos, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos se encuentra en la calle, tenía trabajo, no podía. De hecho, no estaba previsto que participara en este programa, ha sido un fichaje de última hora por motivos. Pero la actualidad es la que es, ¿eh? Y ahí está, actualidad es la que es. El tío con menos de una hora se ha prestado aquí, así que Carlos, gracias por atendernos. Nada, por Dios. Y te pasamos la pelota. Estamos hablando de los líos del PSOE en Cádiz, que como sabes ha habido una pugna interna entre la dirección provincial del partido y la dirección regional. Le ha explicado Carlos Rocha, me parece que estabas estabas ya por aquí escuchándole. Así que, ¿qué opinas de esos líos? Bueno, tú me pasas la pelota, pero ahora que viene ya el verano, supongo que el símil más o menos sería, no sé si tiene patente, lo del Grand Prix con la patata caliente. Esta sí que es lo que realmente se pasan unos a otros. Yo creo que al final la campaña o la precampaña que ahora estamos viendo es la que es, está siendo la que es. Cada uno tiene sus cartas, unos más o menos las juegan más o menos bien y otros, por lo que estamos viendo, ni siquiera sabe cómo jugarlas. La izquierda está, como siempre, de una manera cainita y, si se me apura, ultra cainita, porque aunque de manera ortográfica se hubieran coincidido en una lista, eso no quiere decir que las luchas internas entre ellos hayan discrepado. Ahora tendrán que ver a ver si yo pongo al 1 o al 3 o al 4 o al 2 o al 1, porque tampoco está muy bien a ver quién sale de cada uno. Y luego, obviamente, ahí está el PSOE. Eso es el gran problema. Cuando tú tienes a una candidata que en vez de estar en donde tenía que haber estado, no te digo ya en no bajar
o no subir impuestos, mejor dicho, sino que tenía que haber estado 100% en Andalucía, y como ha sido ministra a tiempo parcial y secretaria general de Andalucía a tiempo parcial, lo que pasa es que cuando vienen las cosas, pues luego no sabe cómo afrontarlas. Por tanto, ahora es una María Jesús Montero que no sabe por dónde le viene el viento, que viene unas encuestas que poco menos que le hacen tener el peor resultado de su historia, y por tanto también habrá, supongo, ¿no? Digo yo, una traslación al sanchismo. Es decir, yo no veo nerviosismo en Génova. Sí que veo mucho nerviosismo en Ferraz. Porque, si no me equivoco, María Jesús Montero es la número 2 de Sánchez. Hasta Así hace que, poco. Lo era en el gobierno y lo sigue siendo en el partido, por cierto, ¿eh? No ha dimitido de sus cargos orgánicos. Tampoco como diputada, por cierto. Eso es curioso. Pues creo que que los electores de Andalucía tienen que saber que ni siquiera ella va a aceptar ser líder de la oposición. bueno, Entonces, dice Montero que acatará el acta del Parlamento, que claro, no dice que vaya a ser lideresa de la oposición, porque dice que va a ser no, presidenta lo que del ella ha gobierno, dicho es pero una no cosa que es abandona el una escaño, trampa. dice, por mantener su plaza en el Virgen del Rocío y poderse mantener en excedencia, cosa que no sé No, si es no, esa no. trampa que tú Claro, dices. claro. Hombre, si ha hecho 1000 trampas con los impuestos, no va a hacer 1001 trampas con un escaño. Ella tiene un mes y medio. Un mes desde que hipotéticamente renunciara, más los 15 días de súplica que le dan la campaña. Puede renunciar si quiere el día antes de las elecciones. ¿Va a hacerlo? Yo lo dejo ahí. ¿Va a hacerlo? ¿O es que quisiera coger alguna comisión de Congreso? Hasta ahí lo dejo. Y luego, los resultados son lo que son. Solo, perdón, las incógnitas son pocas. Una, si Juan Moreno consigue o no tener mayoría absoluta, y si el PSOE consigue o no su peor resultado de la historia. Claro. Más allá de eso, nada, Vox sabe que no va a entrar en el gobierno, y por tanto es lo que hay. Si estás en Madrid, ¿cómo vas a gestionar como se ha dicho, Cádiz-Herzegovina, o Granada, o Málaga, o tal? Es que como os dicen los vascos, o estamos a setas o estamos a Rolex. Lo que pasa es que Montero ha estado a lo que ha estado, que es el sanchismo, y por eso los resultados que le abocan. Seguimos con las listas del PSOE porque la elección de los candidatos socialistas destaca también en Málaga. El número 3 en esta provincia, que es un puesto de salida, lo ocupa Daniel Pérez. Él es de momento el portavoz municipal del partido en la capital y ha sido en 2 ocasiones candidato a la alcaldía. Hasta hace muy poco hablaba de que iba a pelear incluso unas primarias para ser candidato a la alcaldía de Málaga. Ahora se integra en las listas y habla ya de superar una etapa en el ayuntamiento. ¿Creéis que allana esta decisión a un futuro cambio en las listas por la provincia, por la alcaldía? Y sobre todo, allana la decisión de José L. Aguilar, nuevo secretario general del PSOE en la provincia de Málaga desde hace poco más de un año, que no es capaz, aquí mismo se enfrentó a esa pregunta, no es capaz de decir si será candidato a la alcaldía o no. Allana la decisión para que finalmente se presente José L. Aguilar a la alcaldía. Le voy a dar la palabra a Andrés, claro, él es de Málaga y seguramente pues, se conocerá más la situación. Pues mira, ya ha explicado Carlos en un momento cuando se refería a las políticas del PSOE. A mí lo que me da mucha pena es que nuevamente, las listas de Andalucía y de todas las provincias de Andalucía pues se realizan no desde la calle San Fernando para el PP en Sevilla, ni desde la calle San Vicente 37 en Sevilla para el PSOE,
nuevamente se realizan por una cierta conveniencia política partidista o tacticismo político desde calle Génova y desde calle Ferraz. Esa es la independencia que los partidos que van o están llamados a liderar los distintos gobiernos de Andalucía pues tienen sobre Madrid. Absolutamente ninguna. Y nuevamente, cuando ven la lista del Partido Socialista, pues en este caso de Málaga, y la del Partido Popular, pues echa en falta pues una meritocracia, echa en falta una valoración experimentada dentro de lo que es su marco competencial, ¿no? De estas personas cuando dan el paso al frente, si son gestores políticos, o en este caso cuando son pues personas que vienen del sector privado o con carácter independiente, pues no dejan de ser solo pues famosillos de medio pelo, como en este caso por algún jugador de baloncesto que se ha colado en la del PP. La verdad que he hecho en falta esa autonomía por parte del PP andaluz y del PSOE andaluz en la conformación de las listas y nada, y en este caso pues a los del PSOE los veo más como una imagen de sacrificados por la marca, como Dani Pérez, una persona socialista muy disciplinada por lo que veo, creo que tenía que haber luchado un poco más por seguir donde se encontraba y sobre todo también en la parte de PP a esa baja calidad de gestión pública a la hora de conformar la lista y lo hemos visto en el caso de que Carmona ocupe un puesto por delante a lo que es el propio consejero como es Bernal, ¿no? Y ves, Andrés, que se pueda llegar a presentar José Aguilar como candidato a alcalde, que no llega a responder si lo hará o no. Es algo que me genera mucha sospecha dentro de lo que es el PSOE, de las muchas que me puede generar el PSOE, porque es cierto que todo está dibujado para que José Le sea el candidato a la alcaldía de la ciudad de Málaga, sobre todo, bueno, viendo la composición que han puesto ya a Dani. Me encantaría saber qué va a hacer en este año. Lo sé, yo como persona que he estado en política, sé que lo que va a aprovechar este año es para empezar a ganar pues esa promoción dentro del cargo que cara a cara con consejeros. Exacto. Y ofrecerse pues esa promoción para ofrecerse y llegar a mayo del año que viene, de 2027, como el candidato socialista, que todo el mundo le ponga cara, porque sinceramente Dani Pérez lo ha tenido complicado para que le pongan cara. De hecho, creo que toca retirada y hay muchos malagueños que no saben quién es Dani Pérez o quién es la persona que lideraba el PSOE en Málaga. Y José Le tenía el mismo problema, no sabían quién es José Le. Y creo que va a aprovechar este año o esa imagen que le pueda dar a la promoción. De hecho, mi teoría era y sigue siendo que en función de si se ve capaz de ganar peso y de ganar conocimiento de los malagueños, será o no candidato a la alcaldía. No sé qué análisis hace Latorre. Sí, a ver, Málaga es un microclima a nivel literal, pero también a nivel político. O sea, el que se enfrente a Paco de la Torre lo tiene francamente complicado, por no decir una palabra que empiece por jo y acaba por dido. Pero hay otro aspecto que es de verdad María Jesús Montero tiene las riendas del Partido Socialista Andaluz. ¿De verdad Diana Morant tiene las riendas del PCPV aquí en Valencia? Yo lo digo porque al final yo sé que Sánchez en su, no sé, en su tramoya innovador de la política ha hecho lo contrario a lo que se viene haciendo. Lo normal era ser concejal, ser alcalde, ser presidente y luego ser ministro. Luego lo que Sánchez ha hecho es lo contrario, ser un alcalducho de turno y luego ser ministro para luego volver y que tengas la Federación Socialista. No llegó Por a ser tanto, no es ministro. lo mismo poder autonómico que poder orgánico, ¿eh? Lo digo porque es lo mismo. Entonces, ¿María Jesús Montero tiene las riendas? Yo creo que no. ¿Diana Morán tiene las riendas? No. ¿Óscar López en Madrid tiene las riendas? No. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si el sanchismo... un momentito. Si el sanchismo está cuestionado en general a nivel electoral, 60% en contra en Extremadura, lo mismo en Castilla y León, lo mismo en Aragón, también lo está. Y creo que hasta más
a nivel orgánico. Por tanto, cuidado con María Jesús Montero cuando, si las encuestas cumplen lo que es, o las urnas cumplen lo que dicen las encuestas, cuidado, porque no vas a ver. No vas a ver. Porque yo creo que el PSOE ya tiene que estar pensando, si no, mal les iría, ya tendría que estar pensando en el 18 de mayo, no en el 17, porque el 17 le va a dar un sopapo de aquella manera. Entonces, ¿cómo va a gobernar o querer gobernar el sancismo, el PSOE andaluz, que siempre ha sido el granero junto con Extremadura, el día 18 de mayo, con una o tercera mayoría, una segunda, es decir, con un tercer gobierno de Juanma Moreno, seguro? ¿Cómo lo va a saber hacer? La cuestión en el PSOE andaluz es que hay dos ramas, digamos, esa cercana a No, Susana pero Díaz. va a seguir la señora Montero 4 años en la oposición y se va a postular en el año 2030 para esto. Tiene pinta que no, tiene pinta que no. Pero su elección, aparte de una decisión de Sánchez por controlar la autonomía, que no niego que sea, es que hay dos alas. Hay una ala susanista y hay una ala, que sinceramente yo no sé dónde representarla, pero hay otra ala, que además esa pelea se ha visto mucho en Cádiz y como punto medio, pues encontró a María Jesús Montero. Claro, ese punto medio pues hace que en algún momento haya fugas, haya fugas y no haya control del partido. Vamos a ¿Pero tú crees continuar. que Susana Díaz puede tener cierta Uy, influencia? uy, uy. Susana Díaz, hombre, seguro que alguna tiene, seguro. De hecho, se hablaba de ella como candidata a la alcaldía de Sevilla. Y se habla, y se habla. Se habla ¿Como candidata? a la Sí. alcaldía. Bueno, vamos a continuar con el programa, entre otras cosas, porque Carlos se está ahogando, está estornudando, mientras tanto está peleando contra el sanchismo, está haciendo las dos cosas. Es un héroe del patriotismo español para algunos. Vamos a hacer una pausa porque vamos a recibir una entrevista y después continuamos. Y donde también ha habido líos, de hecho, muchos más líos, ha sido en la construcción de las listas de por Andalucía. A última hora, Podemos decidió integrarse en la candidatura y, por tanto, los morados han tenido que aceptar unos puestos de salida unos puestos en las listas que no son de salida y, por tanto, que no les garantizan escaños. Han tenido que aceptar el número 1 por Jaén, provincia por la cual no se espera que por Andalucía consiga diputado, los números 2 por Málaga y por Sevilla, y el número 6 por Cádiz, que es donde el que iba a ser su candidato, Juan Antonio Delgado, ha decidido integrarse, pudiendo haber sido candidato por Jaén, pero él ha decidido quedarse en su provincia y, según dice el comunicado de los morados, el puesto más alto que le ofrecía la coalición era el número 6 por Cádiz. Como les decía, el número 2 de Málaga es de Podemos, es Micaela Jiménez, y ya nos está escuchando. Micaela, bienvenida a la diana. Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches, porque estamos grabando justo de noche. Ya saben que esto, como buen podcast, lo pueden estar ustedes escuchando cuando buenamente puedan. Señora Jiménez, le quiero preguntar por esa construcción de por Andalucía. Llegó tarde el acuerdo, muy sobre la bocina, aunque con horas de diferencia. Bueno, si lo comparamos con 2022, llegó pronto, pero si lo comparamos con cualquier acuerdo, digamos, hecho en un tiempo, pues llegó bastante justo. ¿Por qué Podemos finalmente decidió llegar a ese acuerdo? Bueno, realmente las negociaciones venían de meses atrás, ¿eh? Sí, pero Aunque no haya trascendido así claro, hacia afuera, las negociaciones venían de meses atrás. Sí que es verdad que había diferencias que se han estado intentando solventar y al final, pues no era el acuerdo que a nosotros nos hubiera gustado, indudablemente. Se estuvo intentando negociar otras condiciones, por eso se llegó, diremos, por eso se retrasó. Si las pretensiones nuestras o las propuestas nuestras se hubieran aceptado antes, el acuerdo se hubiera cerrado antes. Como es
una negociación. Uno propone, otro se resiste y al final, pues ya está. Había que decidir o 3 listas en Andalucía a la izquierda del PSOE o aceptar el acuerdo y decidimos no ir con 3 listas a las elecciones porque era lo que la gente nos estaba demandando, que por favor, que no fuéramos con 3 listas a la izquierda, que no se lo pusiéramos tan difícil y sobre todo porque, bueno, el sistema aún es el que es. Una de, Y una de las personas que de demandaban todas que no... maneras, en Málaga siempre hemos ido el número 2. Si Correcto. Una de las cogemos personas... todos los acuerdos de confluencia en Málaga, siempre hemos ido el número 2. O sea que en Málaga no ha habido mucho cambio. En Málaga no, pero en otros puntos sí. Sí. Sí que me consta que ha habido negociaciones antes, porque una de las personas que le exigían que no hubiese 3 sino 2 listas es José Manuel Gómez Jurado, que como sabes es miembro de su partido y ha sido diputado por Andalucía en el Parlamento ya disuelto. Él estuvo aquí en este podcast hace unos meses y nos explicó que hace cuestión de medio año, un año, ya había un preacuerdo para ir en por Andalucía y que se frenó. Él no nos dijo aquí que se frenó por una decisión de Madrid, pero en otros espacios y en otras entrevistas sí ha dicho que fue la dirección estatal de su formación la que paralizó ese acuerdo en esa línea de no acordar con los partidos que integran Sumar desde que rompieron el grupo del Congreso en 2023 y después en las autonomías han ido Pues rompiendo. yo lo No sé si desconozco. tiene usted constancia de eso. Que yo lo desconozco porque yo no estoy en el Consejo Andaluz. Yo no soy miembro del Consejo Andaluz. Entonces entiendo que desde el Consejo Andaluz o desde la coordinación andaluza se estaban dando ese tipo de encuentros y si dicen que había un preacuerdo, pues lo habrá. Yo no lo he visto, yo no lo conozco porque, también repito, yo no estoy en el Consejo Andaluz y no tengo constancia de ese preacuerdo. Estoy escuchando hablar de ese preacuerdo ahora. No voy a desmentir a compañeros, por supuesto. Simple y llanamente decir que yo no he estado, al no ser miembro del Consejo, no he estado en ese momento de hace... A mí me consta las negociaciones como de unos 3 meses para atrás, ¿vale? De todas maneras, los preacuerdos no son nada. Hombre. En política los preacuerdos no son nada. A veces no son nada ni los acuerdos, cuanto más los preacuerdos. Pues precisamente del acuerdo les quiero preguntar si están contentas, sobre todo con un prisma municipal. Usted no es concejala, pero sí forma parte del grupo municipal de Málaga, en la capital de la provincia, en Málaga, en el ayuntamiento. Usted es una liberada del grupo. Y claro, no puedo resistirme a preguntarle si cree, si por lo que sabe, de aquí a unos meses, bueno, alrededor de un año, que es el mayo de 2027, cuando están convocadas o cuando se prevén que se convocan las municipales, porque están obligadas así por ley, en Málaga habrá acuerdo, porque costó que hubiese acuerdo hace unos años, costó que Podemos integrarse en lo que ahora se llama con Málaga. Entonces le quiero preguntar si cree que va a haber unidad, si este acuerdo puede allanar el camino y bueno, ya que está, si se va A a mí llamar me como preguntaban, justo cambiaros. perdón, a mí me preguntaban si pensaba que iba a haber acuerdo a nivel Andalucía y siempre les decía que sí. A mí quien me preguntaba, normalmente militantes de Izquierda Unida, con los que tenemos muy buena relación, y yo tengo muchos amigos que lo son, y cuando me preguntaban, ¿tú crees que al final habrá acuerdo? Pues yo siempre les decía, pues yo creo que sí. Pues con las municipales te digo lo mismo. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Llevamos ya 2. ¿Por qué no va a haber 3? Pero estamos todavía en otro escenario, ¿vale? Es lo que yo creo. Les quiero preguntar también por Es algo muy personal, ¿eh? Claro, última pregunta muy municipal, ¿vale? Para quien nos esté escuchando. Les quiero preguntar por las relaciones internas en el grupo, porque claro, yo no estoy en el grupo, ni siquiera cubro demasiado la política en el ayuntamiento, pero sí que me llegan las notas de prensa, como periodista que soy. Y claro, eh, pese a lo que todo el mundo pueda esperar,
ni por Andalucía ni con Málaga mandan notas de prensa conjuntas. Podemos tiene un grupo de difusión, Izquierda Unida tiene otro. Además, Izquierda Unida titula como con Málaga y Podemos titula como Nicolás Echeguilia. Claro, alguien mal pensado podría decir, esta gente pues está reforzando el papel de Echeguilia por si tiene finalmente que presentarse por su cuenta con Echeguilia como candidato a la alcaldía. Nicolás Echeguilia, que como saben ha atendido alguna vez a este podcast. ¿Cómo son las relaciones internas en el grupo? Buena, respetuosa, nos respetamos los acuerdos que se han tenido desde el primer momento. Con Málaga no tiene redes, redes propias, con lo cual los partidos que estamos allí difunden sus notas de prensa por sus redes propias. Cuando la nota de prensa es de un tema municipal, va como con Málaga, sea Tony, sea Nico, sea IU, sea Podemos, ¿vale? Las difundimos por nuestras redes, pero en las notas de prensa, que son del tema municipales y del acuerdo de que cada día manda uno nota de prensa del tema, eso no quita que luego los partidos políticos también manden notas de prensa como partido político. ¿Vale? Entonces, a lo mejor tú has visto a Nico Echeguilia cuando lo ha mandado como Podemos. Cuando la nota de prensa es de con Málaga y de un tema municipal con Málaga, va con Málaga. Los dos. Siempre se ha hecho así, vamos. No sé qué has visto, pero siempre ha sido así, ¿eh? Lo que pasa es que sí, te repito, no hay una red de... con Málaga no tiene redes, ¿vale? No sé, nunca se ha planteado y cada concejal pues envía por las redes de su propio partido. Y eso a lo mejor se puede prestar a confusión. Puede ser. Le quiero preguntar ya, sé que sí, en clave electoral, en clave andaluza, voy a preguntar por eso de las listas, en este caso por la tercera lista, la que ahora es la segunda lista de la izquierda, que es la de Adelante Andalucía. Saben que están experimentando un crecimiento en redes sociales, además amparado por las encuestas, luego hablaremos de las encuestas, y con un candidato que es el más valorado, aunque con un grado de conocimiento inferior al que, según las encuestas de las que existen, luego hablaremos, tienen tanto Antonio Maillo como incluso Juan Antonio Delgado. No sé si estaba, su grado de confianza igual estaba en el 10, me parece. Entonces estaba por debajo de José Ignacio García. Pero bueno, él ya no es el candidato a la presidencia, sino es Antonio Maillo, que sí está muy por encima en cuanto a conocimiento de José Ignacio García. No sé si temen ese auge de Adelante Andalucía, no sé si temen que le pueda robar el electorado a la izquierda. Pues, a ver, temor no es la palabra, vamos, es un partido que, si recuerdas, fue una decisión de Podemos, con lo cual hay bastante... Con lo cual, claro, Adelante realmente fue confluencia de Podemos e Izquierda Unida. Bueno, pero ¿vale? también era una decisión más Madrid, y más Madrid y Íñigo Rejón no les caían a ustedes muy bien cuando estaban en activo. Bueno, no va de persona o va de persona. ¿Va de persona o no? ¿O va de proyecto? Claro. No, yo no, bueno, personalmente, si va de personas, personalmente no conozco a José Ignacio, más allá de verlo por las redes y demás, y me parece un parlamentario que ha hecho una buena labor parlamentaria, y también hay que reconocer que los medios le están echando un cablecillo, ¿eh? Los medios de comunicación también le están echando un cablecillo, ¿vale? Eso siempre ayuda, ¿vale? No es el único motivo, pero ayuda, ¿vale? Ayuda. No es lo mismo que los medios te sean más antipáticos que te sean más simpáticos, y eso siempre ayuda. Y como miembro de Podemos sé de lo que hablo, ¿eh? O sea, la tesis, al menos de Podemos, es que
que se está apoyando desde los medios de comunicación del establishment, Adelante Andalucía, entiendo que para debilitarles a ustedes. Lo dice mucha gente, ¿vale? No lo digo yo solo, ¿vale? Lo dice mucha gente. De su partido. A nivel andaluz, ¿qué dice la gente? Este está hasta la sopa, ¿vale? Aquí en Andalucía, a nivel popular, tenemos nuestras expresiones y la gente dice, jolín, este está hasta la sopa. Eso significa que la gente está percibiendo que está en redes, o sea, perdón, que está en medios, que está saliendo en muchos medios. Es un parlamentario, es un partido y es verdad que, bueno, pues tiene que tener representación en los medios de comunicación, pero también todos sabemos que los medios le puede dar a alguien un plus y le puede dar menos plus. Y pues, está teniendo suerte. Y luego ya sus méritos propios que yo no se los voy a quitar. Decían ustedes algo muy parecido con Íñigo Errejón. Y de hecho, tuvieron razón. Tampoco le fue tan bien las elecciones cuando se presentó por su cuenta. Le hablaba de que le íbamos a comentar las encuestas del Centro. Sigue ganando el Partido Popular, ronda la mayoría absoluta, de hecho la podría garantizar, pero también la podría perder, ronda ante los 54 o 57 escaños, si no recuerdo mal. El Partido Socialista se pega una hostia, pero se modera en esa caída, hasta ahora entre los 26 y 27 escaños. Hace 3 meses estaba entre los 25 y los 28, por tanto, digamos que empieza ya a tocar suelo, ya sabe dónde se puede quedar como mínimo. Vox modera su crecimiento, como máximo obtendría 20 escaños, aunque mínimo subiría 3 hasta los 17. Por Andalucía o se quedaría con los 5 que tiene o subiría uno más, no sé si por Málaga, y se ve usted como diputada, no lo sé. Y Adelante Andalucía, sea por lo de los medios o no, Adelante Andalucía podría conseguir un tercer escaño. ¿Cómo valoran los resultados de la encuesta? Pues una encuesta. Una encuesta de tantas. Las encuestas son performativas, no lo olvidemos. Y también, marcan tendencias, pero también son performativas, con lo cual, pues, intentaremos, dentro de nuestras posibilidades, mejorar esas encuestas en lo que corresponde a por Andalucía y esperemos que Moreno Bonilla no tenga una mayoría absoluta y que tampoco pueda gobernar con Vox, porque ninguna de las dos situaciones son deseables para la gente que nos consideramos de izquierdas, por decirlo de alguna manera, por situarnos políticamente en algún ámbito. Para la gente de izquierda es una mala noticia que Moreno Bonilla renueve mayoría absoluta, y también es una mala noticia que tenga que gobernar con Vox, con lo cual pues tendremos que dejarnos la piel, como decimos en política, que se usa mucho, aunque no es una expresión que me guste mucho, pero bueno, tendremos que dejarnos la piel para que las encuestas no tengan razón. No nos cabe otra. Última pregunta. Les quiero pedir una reflexión sobre un debate que además el líder o el fundador de su partido, Pablo Iglesias, ya decía hace unos días que se iba a abrir, y yo se lo voy a abrir, porque tengo una opinión al respecto de este debate y quiero saber lo que opinan los y las dirigentes de la izquierda. Decía el señor Iglesias que se abrirá el debate si da el caso de que Juanma Moreno gane las elecciones y el Partido Popular sea la primera fuerza, pero no obtenga la mayoría absoluta. Entonces se abriría el debate, asegura, de que la izquierda apoye la investidura del señor Moreno Bonilla a cambio de que no tenga que pactar y que no tenga que co-gobernar con la ultraderecha. Yo le pregunto, si ustedes le exigen, porque creo recordar que tanto el PSOE como Unidas Podemos en su momento le exigían al señor Casado que pusiese un cordón sanitario a la ultraderecha, si no sería esta abstención para favorecer un gobierno de la lista más votada una forma de implementar ese cordón sanitario a la ultraderecha. No sé qué opina respecto a eso. Yo sinceramente pienso que los cordones sanitarios habría que ponerlos con políticas suficientemente de izquierdas para impedir que la derecha crezca como está creciendo y no tener que llegar a esta tesitura de tener que plantearse que un partido socialista se tenga que abstener o se tenga que sacrificar, por decirlo de alguna manera, para impedir
que Vox esté en el gobierno. A Vox habrá que pararle los pies de muchas maneras, precisamente, e intentar que no crezca tanto políticamente, y creo que hay manera, que se puedan hacer las cosas para que Vox no tenga este crecimiento tan, aunque parece que se está moderando, y me alegro un montón. Si cualquier partido tuviera los conflictos internos que está teniendo Vox, yo creo que tendría un coste todavía mayor, pero a Vox parece que le está empezando ya a salir a crecer los enanos, y eso parece que le está afectando, y yo me alegro mucho. Pero creo que también el propio Partido Socialista también podría hacer muchas más cosas para que Vox no hubiera crecido tanto. Y no tendría que tener esa tesitura. Pero en el debate, ¿sí o no? ¿Se tendría que abstener un partido de izquierdas para que no gobierne Abascal? Eso ya que el PSOE lo decida. Eso ya que el PSOE lo decida. Ya se abstuvo, que ya se abstuvo. No sería la primera vez. En el gobierno estatal ya se abstuvo una vez, que por eso que fue cuando Pedro Sánchez. Exactamente, Pedro Sánchez no estaba de acuerdo, dimitió y demás. O sea que no sería tampoco nada nuevo, ¿vale? Pero eso es un debate que tendrá que tener el Partido Socialista, y a ver quién dimite esta vez. Micaela Jiménez, número 2 de las listas de Por Andalucía por Málaga y representante de Podemos en la coalición. Gracias por venir a la Diana. A ti. Suerte en la campaña. Y a pelearlo. Y tras esta entrevista con Micaela Jiménez, número 2 de Por Andalucía, concretamente dirigente de Podemos, pero después de esa entrevista con ella vamos a seguir haciendo el análisis. Y es que, como saben, este es el último bloque y medio, podríamos hablar de esto como tal. Y es que en plena campaña electoral, Juanma Moreno se está desmarcando de Génova y del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y es que el Partido Popular a nivel estatal está entrando al enfrentamiento directo y duro contra la regulación extraordinaria de inmigrantes que no plantea ya, sino que ha aprobado en el Consejo de Ministros el gobierno, y están haciendo ese enfrentamiento, pero el líder andaluz ha escogido mostrar prudencia, no comprar el relato de la ultraderecha y afirmar el compromiso con que las personas migrantes residan de forma regular en España. De hecho, bueno, como citaba en la entrevista Yolanda Gómez, habla siempre Moreno de tener el corazón así de grande para acoger a todas las personas. Le voy a dar la palabra a Andrés y luego se la doy a Carlos. ¿Qué análisis haces? Bueno, sobre el tema de la regulación, la verdad que es que aquí, como todo en el sanchismo me deja un poco escamado, no sé qué ha tratado de demostrar con esta regulación y en la fecha que la realiza. Y conste que yo parto de que veo necesaria esta regulación, y la veía necesaria incluso hace unos años porque favorece en muchos aspectos, ¿no? El luchar contra la economía sumergida, una economía sumergida que solo favorece a los malos empresarios. También ataja esa explotación de trabajadores por el simple hecho de no tener papeles o decir que no tienen papeles. Y aparte porque empezamos a trabajar, a generar pues, esa igualdad entre trabajadores, y que estos trabajadores que se suman con sus permisos de residencia y de trabajo a España, pues bueno, pues contribuyan con sus impuestos o contribuciones a lo que es pues el estado de bienestar, los servicios públicos, y a garantizar sobre servicios públicos. Dentro de que yo parto de esa base de la necesaria regularización que teníamos que tener de ese medio millón de población, incluso creo que es poca, el hecho de que aparezca ahora, un día antes de esa concentración de liderazgo progresista del mundo, y que se realiza aquí en Madrid, pues la verdad que es lo que me genera un poco de sospecha. No sé qué intención tenía, pero bueno, al menos en el fin creo que es positivo en análisis. Carlos. Bueno, yo espero que mi compañero pues nos diga por qué cree que medio millón es poco. O sea, medio millón es poco. Es más, en base a eso hay una memoria económica. ¿Se ha hablado con las comunidades autónomas? Porque Funcas, que es la asociación
de cajas de ahorros que no están en la fachosfera. No dice que sea medio millón. Perdón. Dicen que es 1,5 millones y con la reagrupación familiar puede ascender hasta los 2 millones. Entonces, ¿se ha hablado con las comunidades autónomas? Porque si no recuerdo mal, sanidad corresponde a las comunidades autónomas. Educación corresponde a las comunidades autónomas. Los servicios sociales corresponden a las comunidades autónomas. ¿Ha habido alguna reunión sobre eso? Le doy la palabra a Andrés y respiras, Carlos. ¿Qué piensas? A ver, no se da nunca la manera de opinar. A mí que tampoco me sorprende que no se le pregunte a las comunidades autónomas qué necesitan o qué requieren o qué piensan sobre lo que se va a realizar. No se ha hecho ninguna de las gestiones políticas sobre vivienda, sobre seguridad social, sobre esas competencias que han ido derivando a las comunidades autónomas, y creo que tampoco se ha hecho. Yo creo que ese 500 millones que se ha dado como estimado es posible que sea un número más flexible, pero yo es que parto de la base de que esas personas ya se encuentran en España. Y no podemos estar ciegos a esas personas, porque además, si se ponen malos, acudirán a los centros de salud, a los hospitales. No, pero lo que no se puede hacer es imponer. Es decir, lo que no se puede hacer es imponer. Es decir, a ver, aquí gobierna quien gobierna. Oye, y si hay X comunidades, tú te sientas. Y si, igual que, por ejemplo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, oiga, usted se sienta, usted hace, usted qué tal, y si no se lo, Bueno, y si no se lo que en ese acuerdan, se lo consejo, tumban. Lo que no se en puede ese hacer es. consejo después hace lo que quiere el gobierno, ¿sabes? O sea, No, claro, lo que no se puede hacer es la política del gobierno, que es el de las lentejas. Si no las tomas, si no las dejas. No, perdona. Aquí hay una política. Oiga, esto es como lo que hizo Zapatero antaño con la ley de dependencia. Venga, yo pongo la ley, yo pongo la ley, pongo el nombre, y vayan villas, vengan ollas, y que las distintas comunidades autónomas pues dispendan los correspondientes fondos. Oiga, no. Aquí lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, ¿usted se ha sentado a hablar con las comunidades autónomas en educación, en sanidad, en servicios sociales, en vivienda y tal? ¿O lo que ha hecho ha sido la cuenta de la vieja, por no decir, con todos mis respetos, la cuenta de la mora, y decir pa, y aquí tal? Porque es curioso, ¿por qué no va ninguno para Cataluña? ¿Tiene que ver eso? No sé, voy a ser malo. Samu ya sabe que soy muy malo. Soy malo. Además, y voy mejorando, con lo cual voy a peor. eres más malo. ¿Tiene que ver eso con el pacto con Esquerra Republicana? Vale, ¿por qué al País Vasco tampoco? Oye, ¿y Navarra? ¿Tiene que ver eso también con los pactos con los que detonaron, o los amigos con los que detonaron algún pistoletazo? ¿Por qué todo va para Madrid, Andalucía y Valencia? ¿De verdad es la integración o es el Partido Popular? Dicho de otra manera, ¿estamos pensando ya en el 2027, en las elecciones generales, polarizando a la población para que las generales sean o Sánchez o Vox? Andrés. Ahí no comparto parte del juicio de valor que hace el compañero, sobre todo porque da por hecho un reparto que ahora mismo no se sabe cómo va a quedar. No, salvo que se me haya escapado a mí esa noticia, yo no sé cuántas personas de cuántas familias que van a ser reguladas van a venir para Andalucía, o van a venir para Extremadura, o van a venir a Murcia, Barcelona o Navarra. Sinceramente no lo sé. Pero no me negarás que País Vasco y Cataluña tendrán entre 0 y nada. No lo sé. Cuando sea, hablaremos tú y yo y te diré, ¿tienes razón o no la tenía?
pero la verdad que es algo que es política ficción y creo que ahí aventurarse es darle la mano a esos discursos de polarización y de generar suspicacia sobre lo que va a ocurrir. Creo que ahí me va a permitir que no esté de acuerdo con lo que dice. Claro, yo te voy silenciando porque como estás en la calle, para que no haga demasiado ruido. Por ahora me viene bien porque vamos a ampliar el debate y vamos a terminar con esto. Como sabéis, ayer se cerró el acuerdo en Extremadura para investir a María Guardiola. La formación popular aceptó que Vox tenga 2 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Las competencias que tiene la formación ultraderechista son las de familia, las de desregulación y las de agricultura. Y en ese acuerdo pues se aceptó primero el marco de los españoles primero, ese marco del partido de Abascal. También se aceptó la prohibición del hiyab y del burka y, pues entre otras cosas, cargar contra pues que se pueda enseñar lengua árabe en los colegios. Además, la formación ultraderechista ha aceptado aprobar los 4 proyectos presupuestarios de María Guardiola. Eso le da una estabilidad a la presidenta extremeña, la futura nueva presidenta extremeña, porque que a nadie se le escape que tener presupuestos da estabilidad, y un acuerdo que ha sido muy criticado por la izquierda, y ahora quiero escuchar a Andrés, que digamos que representa mucho esa centralidad, venía de un partido liberal que venía a situarse en el centro. ¿Qué opinión también te merece a ti? Porque la izquierda lo ve como una cesión a la ultraderecha y la ultraderecha lo ve como esto no es ni un paso, que esto es medio paso. Pues mira, había un medio de diario público que titulaba "Mira la dignidad de María Guardiola, pide un deseo". Pues mira, habemos boda en Extremadura. Parecía que los novios no se ponían de acuerdo en la fecha de la boda, pero sí, al final hay boda. Y la verdad que ahora, porque para mí el día tiene muy pocas horas y me encantaría ponerme a ver lo que ambos candidatos, tanto el del PP, como la del PP y el de Vox, pues se han ido cruzando en estos meses, ¿no? Porque han sido 4 meses que Extremadura no ha tenido gobierno. Y los responsables son los líderes del PP, la líder del PP con su equipo y el líder de Vox. Y se han ido, como te he dicho, cruzando distintos discursos, distintas ofensas o menosprecios entre uno y el otro. Pero sí, al final hay boda. Es lo que estaba escrito. Eso es lo que estaba escrito y a mí no me sorprende. Y es lo que va a pasar en Castilla y es lo que va a pasar en Aragón y espero que no pueda pasar en Andalucía, pues porque no le da a Vox y a PP la suma, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que es lo que esperaba del PP y el Vox de Extremadura. Es lo que esperaba. Bueno, y con esto nos despedimos. Cabe recordar, quiero decirlo por lo que ha comentado Andrés, que bueno, que en estos 4 meses, no sé, pero en estos últimos 4 años María Guardiola ha pasado de decir que no gobernaría con quienes niegan la violencia de género a hacerlo primero en 2022 o 23, porque las elecciones no tocaban en este año. Y después lo vuelve a hacer, además diciendo que su feminismo es el mismo de Vox y recordando que para los de Vox, María Guardiola era como una Irene Montero del PP y por otro lado, en Andalucía, al tiempo que firman este acuerdo, hablan del PP como un estafador que hace las mismas políticas que el PSOE. Bueno, pues van a gobernar con esa estafadora que hace las políticas del PSOE y se parece a Irene Montero. Andrés, gracias por venir a la Diana. Agradezco, paso ese agradecimiento también a Carlos Rocha, a Carlos Latorre, que han compartido la tertulia y también, evidentemente, a Yolanda Gómez, candidata de Vox, y a Micaela Jiménez, candidata de Por Andalucía, que han venido las dos. Gracias a todos por estar hoy, también a la audiencia por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.